en Jesucristo nuestro Señor. Y el Santo Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero interiormente son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen de las espinas uvas o de los abrojos higos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto será arrancado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Pueden sentarse. Ave María Purísima. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Muy interesante esa parábola de los árboles. Obviamente nuestro Señor no está hablando literalmente de árboles, sino está hablando de los seres humanos. Y los árboles buenos son los que están en el estado de gracia, y sus obras son obras en cumplimiento de los 10 mandamientos. Son obras buenas. Y los que no están en el estado de gracia son los árboles malos. Por no estar en estado de gracia, sus obras son malas, sin mérito para la vida eterna, y sus frutos son malos. En la naturaleza, un árbol que no produce buen fruto no se cambia a un árbol que haga buen fruto. ¿Verdad? El otro día vi en el bosque de Colomos un árbol de espinas. No sé exactamente por qué lo pusieron ahí, pero estaba ahí, y ese árbol jamás nos va a dar una mango o manzana o higo. Sin embargo, por el milagro de nuestro Señor Jesucristo, lo que hace Él por su pasión y muerte, es posible que los seres humanos que sean malos árboles se conviertan en árboles buenos. Por el bautismo, o para los ya bautizados, por la confesión, es posible que nuestro Señor convierta a un árbol malo que produce malos frutos y que está destinado por el infierno, que se convierta nuevamente en uno que disfruta de la gracia divina y que sea heredero del cielo. Por eso voy a hablar sobre ese sacramento de la confesión. Hace unos meses ya hablé de la confesión en algún sermón, no me recuerdo dónde lo prediqué, pero bueno, vale la pena recordarnos de vez en cuando, porque a veces necesitamos cada uno de nosotros un recordatorio de cómo hacer una buena confesión. Bueno, el primer paso en cualquier confesión es de examinar la conciencia. Y eso se hace por repasar los 10 mandamientos,
Espero que cada quien sepa los 10 mandamientos de memoria. Si no, es un buen reto para esta semana. Luego los preceptos de la iglesia. Son 6. Espero que los conozcan también. Por ejemplo, de ayunar los días de precepto, los días de ayuno, de asistir los días de precepto a misa y de obedecer derecho canónico en cuanto al matrimonio. Bueno, en adición a los 10 mandamientos y los preceptos de la iglesia, las obligaciones del estado de vida. Por ejemplo, el examen de conciencia de un hombre casado con hijos es diferente que el examen de conciencia de un niño de 10 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay esas obligaciones del estado de vida. Bueno, después de hacer un examen de conciencia, que no debe de ser algo que cause mucho estrés. Si uno está confesando regularmente, puede ser algo de unos pocos minutos, de veras. Si está como escribiendo un libro, hace 2 semanas se confesó y está escribiendo un libro de todos los pecados que puede venir a la muerte, no, eso es ya escrupuloso. Debe de ser algo sencillo, no algo que cause mucho estrés. Ya que uno examine la conciencia, luego de eso, de hacer la confesión, unos puntos de tomar en cuenta cuando uno llega al confesionario. Bueno, para mucha gente es algo un poco estresante, pero no debe de ser. Nada más recuérdense de los pocos pasos. Primero, y normalmente el padre pregunta ¿hace cuánto fue la última confesión? Pero debe de ser algo que ya tiene preparado, de recordarse hace cuánto ha sido mi última confesión. Luego, algo que se olvida mucho. Algo que se olvida mucho, es decir, el estado de vida. El estado de vida es algo importante. Es diferente la confesión si soy un soltero de 18 años o un padre de familia con hijos. La confesión es diferente. ¿Por qué? Imagínense, si yo confieso que yo gasté casi todo mi dinero en juegos de azar y alcohol y cometí muchos pecados de la carne y etcétera, etcétera, es muy diferente si eso hace un soltero joven o un hombre casado con las obligaciones de padre de familia, ¿verdad? Es mucho más grave. Así que, estado de vida. Hace tanto tiempo me confesé y soy hombre casado, o soy obispo, o soy sacerdote, religioso, soltero, lo que sea. Y luego, ¿qué debemos de confesar? Obviamente pecados, ¿verdad? Pero no es tan sencillo para muchos de nosotros, es un poco más, hay confusión en ese sentido. ¿Cuáles son los pecados necesarios? ¿Qué tengo que confesar? Porque hay algunas cosas que puedo confesar y hay cosas que debo confesar. Todos los pecados mortales graves, ¿okay? Un pecado grave es un pecado mortal que hice con pleno consentimiento, sabiendo lo que estaba haciendo. En su especie o el tipo de pecado y su número. Eso es lo esencial. ¿Es necesario confesar todos los pecados veniales, o sea, pecados leves? No. No es materia necesaria. La materia necesaria son pecados mortales.
Así que no tiene chiste, no es algo provechoso hacer como una lista de 20 páginas, escribir 20 páginas de pecados leves para hacer una historia larguísima. No. Es provechoso también confesar pecados leves si estás trabajando en vencer algún hábito en particular. Por ejemplo, si tengo problema con la paciencia, es provechoso mencionar los pecados veniales contra la paciencia, pero no escribir un libro, ¿verdad? Ni confesar todo ese montón de pecados veniales que no es necesariamente provechoso, y luego después de todo confesar los pecados graves. No. Eso es nada más un engaño para que el sacerdote quede dormido. Luego, cuando ya está bien dormido, yo menciono todos sus pecados graves. No, es como, híjole. Mejor decir lo esencial primero. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque no solo porque me quedo dormido, no quedo dormido, pero hay riesgo. Porque es una manera de esconderse atrás de pecados leves para que no se da cuenta a lo que hice. La confesión debe de ser directa, humilde y sencilla, sin escondernos la gravedad de nuestros pecados. Así que al entrar, confieso los pecados más importantes primero. Punto. Además, he escuchado historias de varias personas que se quejan de que he ido a algún lado y traté de hacer mi confesión bien, pero el sacerdote me cortó y dijo, pues ya, y me dio la absolución porque había fila. Pues eso no debe de pasar. Sin embargo, no hay problema si está haciendo su confesión bien. Lo importante primero. Lo importante primero. Además, hay que recordarnos también de lo que uno no debe confesar. Hay cosas que uno debe confesar, hay cosas que uno puede confesar en la confesión sacramental y cosas que uno no debe confesar. Una es confesar una historia larga que no tiene que ver con nada. Pues estaba ahí en tránsito tratando de sacar mi licencia y luego pasó todo eso y no tiene que ver con nada. Directamente, sencillamente. Y aún más importante que ese punto de no contar historias que no tienen que ver con nada, es no confesar los pecados de los demás. ¿Verdad? Nunca jamás en mi vida sacerdotal he preguntado como, ¿hace cuánto fue su última confesión? Okay, ¿y cuáles son los pecados de su esposo? Nunca he preguntado eso. No tiene chiste. No tiene que ver con nada. Pero es algo serio, ¿no? Porque hay la tentación de esconder la gravedad de nuestros propios pecados por confesar todo lo que han hecho los demás y por eso me enojo. No. Confesemos lo que hicimos humildemente, directamente, sencillamente, sin contar los pecados de los demás. Es una trampa, desafortunadamente, es algo que pues uno puede caer en ese vicio de mencionar lo que hicieron los demás. No, ellos tienen que confesar sus pecados. Finalmente, después de haber confesado bien, primero los pecados graves en especie y número, algunos pecados veniales, si estoy tratando de verdad de arrancar esos de mi vida también, luego recibo mi penitencia. La penitencia debe de rezarse o hacerse
puede ser una obra también, lo más antes posible. Lo más antes posible. No hay técnicamente como una fecha límite, pero debe de tener la intención de hacerlo pronto. Y una pregunta muy común es, ¿puedo comulgar antes de cumplir la penitencia? Y la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque en el momento de recibir la absolución, y la absolución, la forma es, yo te absuelvo de tus pecados. Esa es la sentencia en el nombre de Jesucristo de perdón de Dios, al momento del cual uno se recibe la gracia santificante de nuevo y se puede comulgar, siempre y cuando tiene la intención de cumplir la penitencia, obviamente. Pero se puede comulgar antes, si no puede cumplir la penitencia a tiempo, ¿verdad? Y por último, y termino con eso, lo que falta a muchos es agradecimiento, acción de gracias por lo que uno recibe en el sacramento de la penitencia, de la confesión. Aunque no tengo mi mano extendida para recibir mi pago por la confesión, no es decir que no tenía un gran precio. El precio de la confesión y la absolución es la pasión de Jesucristo. Se pagó por completo con la sangre de nuestro Señor, el Hijo de Dios, en la cruz. Eso fue el precio. ¿Cuánto debe de ser nuestro agradecimiento por un regalo tan grande? En imitación de María Magdalena, la fiesta de la cual celebramos hace unos días, tenemos ese ejemplo de uno que había sido perdonado mucho y por eso amaba a nuestro Señor aún más. Y Jesús le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Mas no teniendo con qué pagarle, perdonó la deuda de ambos. Pues, ¿cuál de los 2 amará más? Respondió Simón, opino que aquel a quien más perdonó. Y Jesús le dijo, muy bien pensado. Luego dijo a la mujer, perdonados son tus pecados, vete en paz. Así como amó sin medida la Magdalena a nuestro Señor, amemos más y más por eso de haber sido perdonado, amemos más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,